en este caminito que Dios quiera que llegue pronto a su fin. Tenemos que compartir la misa con aquellos que no pueden venir y damos gracias a Dios que nosotros podemos estar acá hoy. Así que bueno, hoy es el 21º domingo del tiempo durante el año. Seguimos en el tiempo ordinario, el tiempo de seguir a Jesús por sus caminos, en nuestra vida cotidiana, tratar de que nuestras vidas cotidianas se impregnen de Jesús, con una compañía muy especial, la de la Iglesia. La de la Iglesia, desde el principio de la Iglesia, desde que la Iglesia conoció y reconoció al Señor y descubrió quién es Jesús, la Iglesia de hoy, que trata de vivir fiel a esa Iglesia que conoció al Señor en el principio, la compañía de los hermanos, los que hoy tenemos, la compañía de los hermanos que estuvieron desde el principio, Pedro, los apóstoles. Ya cuando escuchemos el Evangelio van a entender a qué me refiero. Vamos a pedir por estas intenciones que hoy nos han acercado y además ya las vamos a escuchar. Vamos a pedir por la salud de Martín, de Luna, Agustín y su familia. Demetrio Díaz de Sánchez, del eterno descanso. Gregorio Nazanceno Sánchez, Pepe Cardoso, Olga Barroso, Dora Francisca Sánchez, Marta Nélida Alfaro, 2 meses de fallecida, Lorenzo Terraza. En acción de gracias a San Bartolomé, San Bernardo, María Auxiliadora, Sagrada Familia, San Expedito, San Judas Tadeo. Por la salud física y espiritual de Pascuala, Beni, Rosa, Leo, Concepción y Miguel. Nos ponemos de pie, vamos a comenzar en nuestra misa, lo hacemos cantando. Queremos ser una iglesia, servidora del Señor, Jesús es Dios en nombre, y el nombre del Señor, una iglesia del destino, por mártires donde son, protagonistas los jóvenes, hombre nuevo en pecado, signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María, Dios Jesús Pascual, la gente se siente, siendo servidora, es transformadora de la sociedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo el Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a los hermanos, esté siempre con ustedes. Y con los espíritus. Pidamos humildemente perdón por nuestros pecados, especialmente por nuestras faltas de fe. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón. Cristo, Hijo de María, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de María, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia. Señor, Rey del universo, ten piedad de nosotros.
Señor, el Rey del universo, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que Te aman el Señor. Por tu inmensa historia, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Poder Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en esta estabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes, donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor a Sebna, el mayordomo de palacio. Yo te derribaré de tu sitial y te destituiré de tu cargo. Y aquel día llamaré a mi servidor Eliaquim, hijo de Hilquías, lo vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu faja, pondré tus poderes en su mano, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo clavaré como una estaca en un sitio firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo vamos a responder cantando. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso desde lejos. Tu amor es eterno, Señor.
No abandones la obra de tus manos. Que no gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué insondables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos. ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga derecho a ser retribuido? Porque todo viene de Él, ha sido hecho por Él y es para Él. A Él sea la gloria eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Si quieren acercarse aquí a los primeros lugares. Después de andar un trecho, el Señor Jesús ya ha llegado a la región de Cesarea de Filipo, es decir, la vuelta ha sido grande. El pueblo, es decir, la gente, el pueblo, ha tenido de Jesús una experiencia. Digamos, después de recorrer el camino, después de verlo, la gente ha tenido una experiencia. Jesús han compartido con él y ya se va haciendo una imagen de quién es. Y los discípulos, por otro lado,
también los discípulos han estado más pegados a Él. Y fíjense lo que hemos ido contando, ¿no? Los milagros de Jesús, la multiplicación de los panes, el caminar sobre el agua, el calmar la tempestad, la resurrección de algunas personas, ¿no? Es una experiencia que han tenido notable. Entonces, bueno, ya que han compartido tanto el pueblo como los discípulos, han compartido camino con Jesús, ¿y ahora quién dicen que es? ¿Quién dicen que es? Y la opinión sobre Jesús es una opinión bastante, podríamos decir hasta rara, porque miren lo que dicen de Jesús, que es Juan el Bautista. ¿Cómo va a ser Juan el Bautista? Si Juan el Bautista es contemporáneo. Pero es como la representación de Juan el Bautista, pero no es Juan el Bautista, es Jeremías, como es una especie de una resurrección de Jeremías. Es Jeremías que ha vuelto a nosotros, como otra vez acá lo tenemos presente a Jeremías, diciéndonos que compartamos, que no dejemos al pobre, que no abandonemos, que creamos en Dios, que volvamos a la alianza. Una resurrección de Jeremías. O Elías, es decir, este es el que viene a preparar el camino para el Mesías, así como lo estamos esperando. O alguno de los profetas. Jugada la opinión del pueblo. Es decir, es ver en Jesús un hombre de Dios, pero es una opinión jugada. Y fíjense lo que despertaba Jesús en el pueblo, como para que llegue a decir esas cosas. Lo que despertaba Jesús en la gente. Cuando hay que decir quién es el otro, quién es alguien, encontramos las mismas dificultades también que cuando vamos a decir quiénes somos nosotros. ¿Yo quién soy? Vieron que tejemos nuestra identidad, sabemos quiénes somos, pero también nos cuesta. Sentimos que tenemos una identidad, pero también sentimos que podemos cambiar. A veces decimos yo soy así y nos paramos en algunas formas de ser que no son buenas, que nos hacen mal y hacen daño a los demás. Eso es la identidad. Y más la identidad de otro, decir quién es el otro. Jesús con los discípulos también había tenido un camino más cercano, entonces también a ellos le preguntan, ¿quién soy? ¿Quién soy para ustedes? Y Pedro se adelanta y dice, vos sos el Mesías. O sea, no es ni Elías, ni el profeta, ni Juan el Bautista, que ya es como mucho decir, sino que es el Mesías esperado, el Hijo del Dios vivo. Acá entre nosotros, el Hijo de Dios, sos vos que estás con nosotros. Y fíjense, Dios, estamos hablando, y ellos sabían quién era Dios. Ese que cuando pasó por la presencia de Moisés, solo le mostró las espaldas. Es decir, el Mesías de Dios es algo imposible de decir. Pedro ha atravesado todas las fronteras. Pedro ha pasado todos los límites como para decir esto. Cuando Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, fue la causa de su muerte. Porque, ¿qué dijo el sumo sacerdote cuando Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios? Este es un blasfemo. Mirá lo que está diciendo. Merece la muerte. Bueno, Pedro acaba de decir a Jesús, vos sos el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es demasiado grande. Y entonces miren lo que le contesta Jesús. Pedro, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Es decir, darte cuenta de esto no es una cuestión humana, no es una cuestión de lógica,
No es algo que vos te hayas dado cuenta con el razonamiento humano con el que nosotros nos conocemos. Es decir, acá hay una intervención de Dios en la conciencia de Pedro para que la conciencia de Pedro se despierte a lo que está pasando. Este hombre, Jesús, es el Hijo de Dios. Hay una acción del Padre, dice, esto te lo ha revelado el Padre, por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que actúa en Pedro para que Pedro pueda hacer semejante confesión de fe y pueda decir, realmente este hombre, un hombre de carne y hueso, junto a ellos es el Hijo del Dios vivo, el Mesías, el esperado, el que Dios lo envía. Esta cuestión de la identidad de Jesús, Pedro ha podido profundizar, gracias a Dios, en quién es. Y fíjense lo que pasa de rebote. Ahora, de rebote, Jesús le dice a Pedro quién es Él. ¿Quién es Él? Y está ligado a su misión, a la misión de Pedro, con el nombre. Él era Simón. Y yo te digo, tú eres piedra. Es un nombre, pero así le dijo, tú eres piedra. Y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Tú eres la piedra. Y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Jesús le dice a Pedro quién es Él. O sea, Pedro le dice a Jesús quién es, que es el Hijo de Dios. Y Jesús le dice a Pedro, y vos sos la piedra. Fíjense el tema de la identidad. Pudiendo reconocer quién es Jesús, Pedro descubre también quién es Él. Jesús se lo da a conocer. Y Jesús, dándose cuenta que Pedro es el que hace esta confesión de fe, Jesús descubre que Pedro es el primero, el que va a sostener la fe de los demás. El que va a sostener la fe de los demás. Y esa es la tarea de Pedro. Y esa es la tarea del Papa, el sucesor. ¿A qué se dedica? A sostener la fe de todos nosotros. ¿En qué? En que ese hombre, Jesús, es el Hijo de Dios. Que justamente no lo podemos saber ni por la carne ni por la sangre. Es decir, no nos alcanzan las facultades humanas, las capacidades humanas para decir Jesús es el Hijo de Dios. Y junto a la intervención del Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros aceptemos a Jesús como Hijo de Dios, está junto a esa acción del Espíritu Santo. Si no estuviera, nosotros no reconoceríamos a Jesús como Señor, como Hijo de Dios. Está la acción de la Iglesia, la acción de Pedro, que con esta confesión de fe nos está diciendo en qué nos hemos metido, con quién estamos. ¿Quién es Jesús para nosotros? Cuando un cristiano tiene que contestar esta pregunta, que se la tiene que contestar cara a cara a Jesús, Jesús también te pregunta a vos, ¿qué experiencia tenés de Él? ¿Quién soy yo para vos? Te pregunta Jesús. ¿Quién soy yo para vos? Y esa pregunta en la oración ustedes se la tienen que contestar a Jesús. Y capaz que nos pase lo que le pasó a Pedro. Cuando le contestemos a Jesús la pregunta de quién es Él, Jesús nos revele quiénes somos nosotros. ¿Quién soy yo? Sos hijo de Dios también. Y cuando recés le tenés que llamar Padre. Fíjate por qué la oración que Jesús enseña, empieza con la palabra Padre. Le tenés que llamar Padre, porque vos también sos hijo. Y te das cuenta que sos hijo de Dios. Que es impresionante tu vocación, que es inmensa. Te das cuenta que tu vocación es impresionante, que sos hijo de Dios, que tu identidad es esa. No sos un descarte, no sos un problema, no sos una casualidad, no sos un accidente del universo. Dios te puso acá porque te ama y porque
alguna misión, así como Pedro tenía la misión de ser piedra, alguna misión vos también tenés. Hay gente que se queda así como opacada, se queda a un costado, en su misión totalmente reducida. No descubren sus capacidades, se sienten totalmente achicados, a un costado. Y cuando se encuentran con Jesús, Jesús los hace florecer su identidad. Mirá lo que sos. Y hace florecer la misión. Mirá lo que podés hacer. Mirá lo que sos y mirá lo que podés hacer como hijo de Dios. Jesús dice a los apóstoles, verán obras más grandes todavía. Aquel que cree podrá hacer obras más grandes que las que yo hago. Ayer hablábamos con una familia de los milagros de Jesús y los milagros de los santos. A lo largo de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque los santos han descubierto su identidad de hijos de Dios en medio de una sociedad de distintos tiempos, de distintas épocas. Los santos han descubierto su identidad de hijos de Dios. ¿Cómo empieza el camino? Empieza con la fe de Pedro. La iglesia está para esto. Sobre esa piedra se asienta nuestra confesión de fe. Nosotros, acercándonos a la iglesia, empezamos este proceso y este camino de cristianos. Así que bueno, acompañados por la fe de Pedro, sostenidos por el Espíritu Santo, pidamos a Dios que nos muestre también que estamos con el Hijo. Y pidámosle al Hijo que nos muestre también quiénes somos y qué debemos hacer. Que así sea. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Vamos a hacer como hicimos el domingo pasado. Vamos a poner intenciones todos juntos. El que quiera espontáneamente, las decimos fuertes. No pedimos por pedidos particulares, siempre pedimos por todos. Yo voy a hacer la primera de las oraciones y a cada una de las intenciones vamos a responder: escúchanos, Señor. Escúchanos. Te pedimos, Señor, por la Iglesia y el Santo Padre, el Papa Francisco, que su fe sostenga la fe de la Iglesia. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los niños que están enfermos y sufriendo. Escúchanos, Señor, por todas las almas del purgatorio, especialmente las más olvidadas. Escúchanos, Señor. Por nuestros padres fallecidos. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por los catequistas y todos los que nos han ayudado en nuestro camino de fe. Escúchanos, Señor. Por más vocaciones del mundo. Escúchanos, Señor. Veamos también por las personas que no encuentran su camino. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que hayan más conversiones. Escúchanos, Señor. Para que seamos pacientes en el pastoreo de nuestras familias, amigos. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos enfermos, los moribundos
los difuntos, para que el Señor nos abrace a todos con su misericordia. ¿Podemos escucharnos, Señor? Escucha, Señor, las oraciones que hacemos y escucha también los deseos que hay en nuestro corazón. Tú que los conoces y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a preparar el altar y junto al pan y al vino ofrecemos nuestras vidas. Tomamos asiento y lo hacemos cantar. Es que es el momento de aplicar la amistad, con el mar. Que ofreceremos y consagraremos y queremos volar. Es que es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre Jesús, bendice lo que presentamos hoy y preparar tu mesa de gozo de saber tu amor. Padre Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Preparar tu mesa de gozo de saber tu amor. Pan de nuestra vida, pan de nuestra paz, pan de nuestra juventud. Pan que entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra, huele generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestra lucha, lleva nuestra cena, lleva nuestra sed de amor. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos. Sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Espíritu Santo que obró en Pedro y obra en la Iglesia, obra ahora en nuestro altar, en el pan y en el vino, y obra también cuando nos acercamos a comunicar en nuestra fe, cuando sentimos que nos dice el cuerpo de Cristo y respondemos amén. Obra en nosotros, en esta fe que nosotros compartimos con Pedro, creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Abramos el corazón para que el Espíritu haga su obra. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para librarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida. Por eso, con todos los ángeles y los arcángeles y los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la elección del Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor y Dios, Señor y Dios, Señor y Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque él es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor y Dios. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marcello, su auxiliar, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de Dora Francisca, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San Bartolomé y los demás apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo nuestras las palabras de Jesús, sus actitudes y también sus sentimientos, decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz te dejo, mi paz te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia.
Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Sintiendo que somos instrumentos de paz, cantamos al Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar. Él nos guía como estrella, una intensa oscuridad. Al partirlo del pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Amén. Porque soy la vida, yo soy el amor, el amor eterno de la Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amarnos. Es tu pueblo, es uno como todos los demás. Tus manos dan el pan, lavando con amor. El amor está lleno de eres mi cuerpo, vengan a comer. Eres mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Cristo nos amó, nadie pudo amarnos. Al morir en una cruz nos dio su paz y libertad. Pero el fin resucitó con la fuerza de su amor y salió de su sepulcro desde es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a todo eterno
al fin resucitó con la fuerza de su amor. Salió de su sepulcro desde Dios. Es mi cuerpo, venga a comer. Es mi sangre, venga a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llevas, Señor. Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia. Concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Descienda sobre ustedes, en sus familias, sobre sus niños, ancianos y enfermos. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Para cumplir la misión que el Señor nos encomienda, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Hoy no hay avisitos en particular, sí, recemos por los catequistas, en especial en estos días, el día del catequista en este día viernes, y bueno, hemos celebrado la misa de los catequistas, les hemos ido celebrando en las distintas misas, les pedimos que recen. Ahora los catequistas están armando empanadas, de confirmación, así que creo que todavía quedaba alguna empanadita por ahí, si se comunican con Silvana Rinaldi, si no le preguntan a la Carmencita, que la Carmencita debe tener teléfono. No ha traído el teléfono la Carmencita. Bueno, si no me lo piden a mí, yo se lo paso. Si alguno quiere ayudar a la confirmación y a la construcción de la casita. Bueno, que tengan muy buena semana. Seguimos rezando por nuestros hermanos también, sobre todo los que están enfermos y la pandemia. Cantamos. Junto a ti, María, conmigo quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame. Caminar. Quiero que me cuides, que me enseñes a rezar, a ser transparente, llena de paz.